Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. Y de igual manera, quiero agradecer, como de costumbre, a la Majestad de los Cielos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes un tema de relevante interés que lleva por título Consecuencias del pecado. Así es. Bueno, para ello quiero darle un pequeño preámbulo para justificar la importancia de este tema. Sí, distinguidos oyentes, vivimos en una era que ha intentado anestesiar la conciencia humana, redefiniendo el pecado como un simple error de juicio o una libertad personal. Sin embargo, ignorar la gravedad de la desobediencia no nos exime de sus efectos devastadores. No. La Biblia nos advierte que el pecado no solo es un acto contra la ley de Dios, sino una fuerza que fragmenta familias, destruye ministerios y separa naciones. En estos días finales, donde la tibieza espiritual y el relativismo moral intentan infiltrarse en la iglesia, es imperativo comprender que cada decisión lejos de la voluntad divina acarrea un precio que no solo pagamos nosotros, sino también las generaciones que nos siguen. Hoy nos detendremos a analizar las consecuencias del pecado, no para infundir temor, sino para despertar el arrepentimiento urgente y el temor reverente a Dios, entendiendo que solo bajo su gracia podemos detener el avance de la espada del juicio en nuestra vida y nuestras casas. Así es, con ese pequeño preámbulo creo que podemos enfocar este tema con una pregunta muy importante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar David, el patriarca David o el rey David, por el pecado que cometió acostándose con Betsabé? ¿Y qué implicaciones trajo eso para el pueblo de Israel? ¿Y cómo está relacionado ese suceso con el tiempo final? Tres preguntas en una. Pues sí, el pecado de David con Betsabé es uno de los episodios más trágicos de la Biblia. No solo por la falta moral en sí, sino por el efecto dominó de juicio que desató sobre su casa y sobre la nación entera. El análisis de este suceso nos revela advertencias cruciales para los últimos tiempos. Si lo vemos como el pecado cometido, aquí hay una cadena de iniquidad, aunque solemos resumirlo como adulterio. El pecado de David fue una violación múltiple de la ley de Dios. Así lo expresa la segunda carta de Samuel en el capítulo 11. Ahí podemos ver que hubo ociosidad y codicia. ¿Por qué? Porque David no estaba donde debía en la guerra. Codició a la mujer de su prójimo y abusó de su poder real. Eso inicialmente. Y desde el punto de vista del adulterio, pues se acostó con Betsabé, violando el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y en consecuencia hubo engaño y asesinato. Y para ocultar el embarazo de Betsabé, intentó engañar a Urías, que era el esposo de Betsabé, que era su comandante. Y al fallar, ordenó su muerte en el frente de la batalla, violando con ello el sexto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, debe haber un precio. Y hubo un precio pagado. Sí, la espada no se apartará de tu casa. Así dijo el Señor. Cuando Dios perdonó el pecado de David, sí lo perdonó y lo vamos a ver en cuanto a su salvación eterna tras su arrepentimiento, como lo expresa el Salmo 51, pueden ir allá, lo pueden leer. El Salmo 55, perdón, 51 fue un salmo que escribió David precisamente por el momento que estaba pasando estaba quebrado totalmente en arrepentimiento. Bueno, clamó al Señor a través de este Salmo 51 y el Señor lo perdonó. Pero
pero las consecuencias terrenales fueron devastadoras e inevitables. Y eso lo podemos ver en la Santa Escritura. El libro de Segunda de Samuel, aquí en la Santa Escritura, nos dice, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, verso del 10 al 14, dice lo siguiente. Leo la Escritura. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Eso le dijo el Señor. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, es decir, a la vista de toda la gente. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué les parece? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso fue una bendición por ese lado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso fue la sentencia que el profeta Natán le dijo a David, en consecuencia de lo que eso iba a acarrear de ahí en adelante. Entonces, si nosotros hacemos referencia al libro de Samuel, ese mismo libro de segunda epístola de Samuel, capítulo 12, ¿verdad? Cuando el profeta Natán confrontó a David con la parábola del hombre rico que robó al único cordero del hombre pobre, David, lleno de ira justa e ignorando que la historia hablaba de él, mire lo que sentenció. Y le dijo así: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Increíble, increíble. Cuando dice con 4 tantos más, está hablando de decir 4 veces su valor. Entonces, podemos ver que la escritura tomó esa palabra y Dios a través de Natán perdonó la vida de David, sí lo perdonó, sí, no le acarreó la pena de muerte, pero la justicia exigió el pago del cordero 4 veces más. Y estas 4 pérdidas se pueden enumerar de la siguiente manera. Los 4 corderos que David pagó fue con creces, ¿saben? El castigo por el pecado de David se manifestó en la pérdida trágica y prematura de 4 de sus hijos, lo que trajo un dolor inmenso y juicio a su casa. Podemos enumerarlo. El primer cordero fue el hijo de Betsabé. Este fue el primer golpe. El niño que fue fruto del adulterio enfermó y murió a los pocos días de nacer, a pesar de los ayunos y los ruegos de David. Eso está registrado en la segunda epístola de Samuel en el capítulo 12. Pueden revisar. El segundo cordero fue Amnón. Amnón era el primogénito de David, quien violó a su media hermana Tamar. 2 años después, su hermano Absalón lo asesinó en venganza, cumpliendo la profecía de que la espada no se apartaría de la casa de David, como lo acabamos de leer. Eso lo expresa segunda de Samuel, capítulo 13. El tercer cordero fue Absalón, pues Absalón, el hijo amado de David, la niña de sus ojos, se rebeló contra su padre, usurpó el trono por un tiempo y fue asesinado por Joab durante la batalla, ¿no? Sumiendo a David en un luto inconsolable. Lo explica segunda de Samuel 18. Aquí hubo con todo ello una vergüenza pública. Así como David pecó en secreto, Dios permitió que sus propias concubinas fueran deshonradas públicamente por su hijo, cumpliendo la profecía de Natán. Y el cuarto cordero fue Adonías.
Adonías intentó usurpar el trono cuando David envejecía, oponiéndose a Salomón, el heredero elegido por Dios. Eventualmente fue ejecutado por orden de Salomón tras la muerte de David. Eso lo registra según Primera de Reyes, capítulo 2, versos 23 al 25. Entonces vemos cómo las mismas palabras que David pronunció, esos cuatro tantos que tenía que pagar, bueno, los pagó con las vidas de sus propios hijos. Ahora veamos las implicaciones para lo que esto significó para el pueblo de Israel. El pecado del líder afectó directamente a la nación. Hubo una inestabilidad política, pues la rebelión de Absalón sumió a Israel en una guerra civil donde murieron miles de israelitas. Hubo un desprestigio espiritual. Natán le dijo a David, allá en segunda de Samuel, le dijo, diste enorme ocasión a los enemigos de Jehová para blasfemar. Y el testimonio de la nación santa quedó manchado ante las naciones paganas. Y finalmente hubo una debilidad moral. Sí, el ejemplo del rey debilitó la estructura moral del pueblo, facilitando futuras divisiones del reino. De paso, una vez muerto David, que asume el trono Salomón, en el reinado de Salomón se dividió el reino en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Son consecuencia de ese pecado. Podemos ver entonces también ahora cómo lo más importante, ver cómo se cumple eso que pasó allá en el pasado, cómo va a tener un segundo cumplimiento ahora en el tiempo del fin. Vamos a hacer una comparación, pues este suceso tiene paralelos proféticos directos con las advertencias para los últimos tiempos. Cuando nosotros vemos allá que el juicio comienza por la casa de Dios, dijo eh, Primera de Pedro, recuerden, capítulo 4, dice que así como Dios no pasó por alto el pecado de su ungido David, en el tiempo final Dios juzgará con mayor rigor a quienes dicen ser sus líderes y su pueblo que estar allí, pues va a sufrir las consecuencias. La impunidad no existe en el tribunal divino, no existe impunidad de ninguna índole. El apóstol Pedro dijo que si el juicio comienza por la casa de Dios, entonces ¿dónde quedará el impío y el pecador? Así lo dijo. Así como vimos la caída de los gigantes, David venció a Goliat, pero cayó ante una mirada. Esto advierte a la iglesia remanente, esta última, la que queda al final de los tiempos, que en el tiempo del fin el peligro más grande no será la persecución externa, o sea, la persecución que va a ser el poder político y eclesiástico que va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, a los fieles, sino la corrupción interna y la sensualidad que desvían el corazón de la vigilancia. Claramente, la Biblia dice en el libro de Mateo, vamos a ir allá, Mateo capítulo, vamos a ver qué dice la Biblia aquí en Mateo, para corroborar lo que estamos hablando allí. Dice en Mateo capítulo 10, verso del 34 al 36, mira lo que dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, la lucha, señores, queridos, apreciados oyentes, no será tanto la que va a ejercer aquel personaje que la Biblia llama la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sabemos que representa al papado y su curia romana, y bueno, a través del protestantismo apóstata, que es la imagen de la bestia del gobierno de los Estados Unidos, que va a perseguir a los siervos de Dios. No solo se va a tener que librar esa batalla, el problema es que esa batalla se va a librar, pero primeramente tenemos una batalla interna con los enemigos
que son más acérrimos inclusive que los mismos que van a perseguir, que es el protestantismo apóstata y los mismos que están dentro de la iglesia que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí están los traidores. Ahí van a salir los traidores. Porque la Biblia dice, acabo de leerle, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, de su propia iglesia, de su propia familia. De ahí vendrá la traición. En el contexto de los últimos tiempos, este pasaje advierte que la mayor persecución y traición provendrá de círculos íntimos debido a la polarización espiritual que habrá. Ahora, el pecado oculto y la marca de la bestia. ¿Cómo podemos leer eso con respecto a lo que pasó con David? Bueno, David intentó ocultar su pecado bajo una apariencia de piedad. En el tiempo final habrá un sistema religioso, que será la gran ramera de Apocalipsis 17, como lo dice la Escritura, que ésta aparentará santidad, pero estará llena de abominaciones. La historia de David nos enseña que todo lo oculto será manifestado bajo la luz del juicio final. Ahí tenemos otro paralelo. Y tenemos también la restauración tras el arrepentimiento. La única esperanza para el pueblo de Dios fiel en el tiempo final es el arrepentimiento sincero. Sí, buscar la santidad y desde este momento. David es el ejemplo de que aunque el juicio es severo, el perdón está disponible para quienes confiesan y abandonan su pecado, antes de que se cierre la puerta de la gracia, por supuesto. Una vez que se cierre la puerta de la gracia, ya no hay más nada que hacer. Entonces, estamos esperando los eventos que están en pleno desarrollo, como son ahorita que está a punto de concretarse lo que es la ley dominical en los Estados Unidos y comienza la persecución. Una vez que comience la persecución, quienes van a perseguir a ese pueblo remanente y fiel son los mismos que van a entregar a ese pueblo sus mismos compañeros de la misma iglesia, la que guarda los mandamientos, son los que se van a encargar, el pueblo remanente de Dios, el pueblo fiel, de ahí está una cizaña, y esas cizañas son traidores, que son los que van a entregar a ese pueblo fiel a los perseguidores. Y eso está escrito, lo acabamos de ver. Entonces, podemos concluir este tema. Podemos con la siguiente expresión. Miren, la historia de David y de Betsabé es un recordatorio severo de que aunque la misericordia de Dios perdona la culpa eterna del arrepentido, sí, el pecado siempre acarrea consecuencias terrenales. Dice el proverbio que la maldición nunca viene sin causa. El pecado siempre acarrea consecuencias terrenales. David dictó su propia sentencia y Dios en su justicia permitió que el castigo recayera exactamente como él lo había pronunciado. La pérdida de sus 4 hijos como pago por la vida de Urías y la paz que robó. Entonces, todo esto nos trae una enseñanza determinante. Distinguidos oyentes, debemos aprender con todo esto. La escritura fue hecha para redarguir, para enseñar, para instruirnos en justicia, para no repetir lo que ya sucedió. Si conocemos esa historia y caemos en la misma situación, es porque no queremos nada con las escrituras. El pecado de David nos advierte que los privilegios espirituales no dan licencia para pecar. No. En estos tiempos finales se nos llama a una santidad absoluta, entendiendo que nuestras acciones individuales afectan el destino de la comunidad y el honor del nombre de Dios ante el universo. A una prueba me quiero remitir. Mire, la gracia, la gracia que Dios nos provee no es para que sigamos pecando, porque la palabra pecado significa, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, eso lo dice primera de Juan 3:4. Y la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿a qué ley se refiere el pecado? A la ley de los mandamientos, ya lo estamos viendo. Cuando usted se pone al margen de cualquiera de uno de esos 10 mandamientos, usted se pone precisamente en el lado contrario y por supuesto, o por ende, usted va a sufrir consecuencias. Usted cree que porque usted es cristiano y dice que es cristiano evangélico y dice que usted se congrega, pero ¿qué día se está congregando usted? ¿Qué está haciendo usted con el día santo sagrado genuino que Dios estableció desde el principio de la fundación del mundo? No después que entró el pecado, sino antes, que es el día sábado. ¿Qué está haciendo con eso?
toda su vida lo ha mancillado. Entonces, eso es para prueba un botón. Entonces, usted cree que va caminando derechito al paraíso del Señor para que partir con el Señor cuando Él venga ahora en su regreso y resulta que no va a ser así. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahí tiene lo que pasó con David. ¿Lo perdonó el Señor? Sí, lo perdonó. ¿Pero por qué lo perdonó? Porque David se arrepintió y se retiró, se apartó de esa situación. Y si usted ahorita que está violando los mandamientos de Dios, en el caso que lo esté haciendo, usted no se arrepiente verdaderamente antes que se acabe la gracia y se aparta y comienza a guardar los mandamientos como Dios los estableció, lastimosamente Dios no lo va a poder perdonar. Porque si lo tiene que perdonar usted, tiene que perdonar también a Satanás y al resto de ángeles caídos que ahora son demonios que están en la tierra, que creen en Cristo, pero no le obedecen. Ya están sentenciados. Entonces, mi recomendación importante para usted es que vaya a las escrituras, deje de estar creyendo en promesas de hombres, en mandamientos de hombres, en tradiciones de los hombres y las instituciones, porque eso más bien lo está enterrando más profundamente cada día en el fango de la incredulidad. Entonces, busque la verdad de Dios a través de su escritura, trate de hacer un esfuerzo genuino para cumplir lo que está escrito allí y seguir caminando hasta la venida de nuestro Señor para poder partir con Él. Así que con este mensaje me despido de ustedes. Hasta aquí pues mi intervención. No se pierda nuestro próximo tema. Les habló desde Venezuela y a través de los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, el pastor José Barito. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y su familia en gran manera. Dios le bendiga.